Hola, yo soy Natalia Rodríguez y en este video voy a explicar el artículo An Advanced Persistent Distributed Denial of Service Attack Dynamical Model on Networks. El artículo trata sobre un tipo de ataque llamado APDDoS. Para entenderlo, primero hay que recordar qué es un ataque DDoS y qué es una amenaza persistente avanzada o APT. En un DDoS tradicional, muchas máquinas envían tráfico hacia un mismo servidor o servicio con el objeto de saturarlo y hacer que deje de responder. La diferencia es que un APDDoS combina esa idea con características de una amenaza persistente avanzada, es decir, un ataque más organizado, más difícil de detectar y con mayor duración. El contexto en el que se aplica este artículo es la ciberseguridad en redes. No se centra tanto en describir una herramienta defensiva específica, como un antivirus o un firewall, sino en entender cómo se comporta un ataque cuando se propaga dentro de una red formada por muchos equipos conectados entre sí. Esto es importante porque en la práctica, una empresa o una universidad o un centro de datos no está formado por equipos aislados. Todo está conectado y esta conectividad puede ayudar a que un ataque se propague o por lo contrario puede limitar. Por eso considero que el tema encaja con una tendencia emergente en ciberseguridad. Ya no se trata solo de proteger máquinas individuales, sino de analizar la red completa como un sistema dinámico. El problema principal que intenta resolver el artículo es cómo predecir si un ataque APDOS va a desaparecer con el tiempo o si se va a mantener activo dentro de la red. En otras palabras, los autores quieren entender bajo qué condiciones la red logra recuperarse y bajo qué condiciones el ataque se vuelve persistente. La lógica del ataque es la siguiente. Primero, el atacante puede infectar equipos mediante phishing, malware o enlaces maliciosos. Después, esos equipos infectados pasan a formar parte de un botnet. Cuando ya hay suficientes equipos comprometidos, el atacante puede coordinarlo para enviar tráfico hacia un servidor o servicio, provocando que éste deje de responder. Lo importante es que el artículo no se enfoca en la herramienta concreta del atacante, sino en cómo esa dinámica de infección y ataque se propaga dentro de la red. Para estudiar el problema, el artículo propone representar la red como un grafo. En este grafo, los nodos representan computadoras, servidores u otros dispositivos de la red. Las conexiones representan las relaciones entre ellos, es decir, las posibles rutas por donde puede propagarse la infección o desde donde se puede ejercer presión sobre un servicio. La idea es importante porque la topología de la red deja de ser solamente una representación visual. En el artículo, la forma en la que están conectados los nodos se vuelve una parte central para entender el comportamiento del ataque. Es decir, no solo importa si hay equipos infectados, sino dónde están ubicados dentro de la red y con qué otros equipos están conectados. Una parte importante del modelo es que no todos los equipos se consideran iguales. El artículo divide los equipos en dos grupos. El primero son los equipos con protección débil, que pueden ser computadoras sin firewall o con defensas insuficientes. Estos equipos pueden estar sanos o infectados, y si se infectan pueden pasar a formar parte de la botnet. El segundo grupo son los equipos con protección fuerte, como servidores o máquinas con firewall. Estos normalmente son más resistentes, pero aún así pueden verse afectados por el ataque o dejar de responder correctamente. Esta división me parece relevante porque se parece más a la de una red real. En una organización no todos los dispositivos tienen el mismo nivel de seguridad. Algunos equipos personales pueden estar peor protegidos, mientras que los servicios suelen tener más protección. Sin embargo, el artículo muestra que tener nodos más protegidos no significa necesariamente que el sistema completo esté a salvo, porque la estructura de la red también es importante. La herramienta principal que se utiliza en el artículo es un modelo dinámico sobre grafos. Es decir, en lugar de observar solamente una fotografía estática de la red, se estudia cómo evoluciona el ataque con el paso del tiempo. El modelo permite analizar cómo los nodos vulnerables pueden infectarse, cómo algunos pueden recuperarse y cómo los nodos más protegidos pueden llegar a fallar cuando reciben suficiente presión del ataque. Sin entrar en fórmulas, la idea central es que cada nodo cambia de estado dependiendo de su situación y de la situación de sus vecinos. Si un nodo está conectado con muchos nodos infectados, su riesgo aumenta. Si existen mecanismos de recuperación o de defensa, este riesgo puede disminuir. Uno de los resultados más importantes del artículo es que la estructura de la red tiene un papel decisivo.
Esto significa que el éxito o fracaso de un ataque no depende únicamente de qué tan agresivo sea el malware o qué tan buena sea la recuperación, sino también de la topología de la red. Los autores también hacen simulaciones numéricas en distintos tipos de redes. Analizan redes completamente conectadas, redes aleatorias, redes libres de escala y redes realistas. Con esto buscan comprobar que el comportamiento del modelo no depende únicamente de un ejemplo artificial, sino que puede observarse en distintas tipologías. En algunos casos, el ataque desaparece y en otros se mantiene en un equilibrio atacado, dependiendo de la estructura de la red y de los parámetros de defensa. Esto es muy importante desde el punto de vista de ciberseguridad, porque normalmente pensamos en defender dispositivos individuales, como instalar antivirus, analizar y actualizar firewalls, cerrar puertos o bloquear direcciones IP. Y todo esto sí es necesario. Pero el artículo muestra que también debemos pensar en la red como un sistema. Una red demasiado conectada o con nodos muy influyentes puede facilitar que un ataque se mantenga activo. En cuanto a la utilidad práctica, este tipo de modelo podría aplicarse en redes corporativas, centros de datos, redes de servidores, sistemas IoT o infraestructuras críticas. Por ejemplo, una empresa podría usar un ataque parecido para identificar si su red está estructurada de una manera que facilita la persistencia de un ataque. También podría evaluar qué pasaría si mejora la recuperación de equipos, reduce la exposición de ciertos nodos o limita conexiones entre zonas de la red. Otra aplicación concreta sería la segmentación de red. Si el modelo muestra que ciertos nodos o conexiones facilitan demasiado la propagación, una organización podría rediseñar su arquitectura para que el ataque no tenga un camino tan fácil. También podría servir para priorizar qué equipos proteger primero. En vez de invertir por igual en todos los nodos, se podrían proteger con más urgencia aquellos que por su posición dentro del grafo tienen un mayor impacto en la propagación de ataques. Mi opinión personal es que el artículo es muy valioso porque traduce un problema de ciberseguridad a un modelo de redes, y eso conecta directamente con lo que hemos visto en la asignatura. En temas anteriores usamos grafos para representar conexiones, calcular caminos, medir centralidad o analizar comunidades. En este artículo, esas mismas ideas se aplican a un problema real, la propagación y la persistencia de un ataque. Lo que más me parece interesante es que el artículo no se queda en decir hay que tener mejores antivirus o hay que instalar firewalls, sino que su aportación es mostrar que la forma de la red también puede ser una vulnerabilidad en sí. Una red puede tener defensas, pero si su estructura permite que muchos nodos se infecten o ataquen de forma coordinada, el sistema sigue siendo riesgoso. También me parece útil porque permite pensar de forma preventiva. Antes de que ocurra un ataque, se podría simular cómo se comportaría la red ante ciertos escenarios y esto ayuda a tomar decisiones más informadas, como qué conexiones limitar, qué nodos reforzar, dónde conviene monitorear más o cómo reducir la probabilidad de que un ataque se mantenga activo. Sin embargo, también creo que el modelo tiene una limitación importante, ya que simplifica la realidad. En una red real intervienen muchos factores que pueden cambiar rápidamente, como usuarios, credenciales, configuraciones, parches, redes de firewall, sistemas de detección o incluso respuestas automáticas. Aún así, esta simplificación no le quita la utilidad, porque el objetivo del modelo no es copiar perfectamente una red real, sino entender el comportamiento general de un ataque. En conclusión, considero que el artículo sí representa una tendencia emergente en ciberseguridad, porque combina análisis de grafos, modelos dinámicos y simulación para estudiar ataques complejos. Su mayor utilidad es que ayuda a ver la ciberseguridad no solo como protección de máquinas individuales, sino como un análisis del comportamiento de una red completa. Para mí, esa es la parte más importante, entender que la topología de la red puede ser tan relevante como las herramientas defensivas que se instalan en cada uno de los equipos. En resumen, no basta con proteger solo los nodos, también hay que diseñar redes resistentes. Muchas gracias por su atención.